Abigail se encontraba sentada en una silla maltrecha, mirando hacia el vacío. En su mente se proyectaba una escena de su pasado, un recuerdo agridulce que había conservado a pesar del caos que ahora la rodeaba. Recordaba una tarde tranquila en su casa, llena de risas y charlas animadas. Su hijo, entonces un niño pequeño, corría por el salón jugando con su perro mientras ella preparaba la cena. La imagen de su hijo riendo, con sus ojos llenos de alegría, le arrancaba un suspiro. Aquellos eran días de felicidad y normalidad, tan lejanos ahora como una vida pasada. El crujido de una rama rota la trajo de vuelta al presente. La realidad era un mundo donde los edificios se desmoronaban y las calles estaban desiertas y silenciosas. Un triste recordatorio de la guerra nuclear que había devastado la civilización. Abigail se levantó, ajustándose la mochila que llevaba siempre consigo. En ella guardaba lo poco que le quedaba: un puñado de fotos desgastadas, una brújula, un mapa y algo de comida enlatada. Cada día era una lucha por la supervivencia, buscando alimentos y agua, evitando los peligros constantes de un mundo que había perdido toda estructura y orden. Su principal motivación para seguir adelante era la esperanza de encontrar a su hijo. Se habían separado durante los primeros días del colapso en una evacuación caótica. Desde entonces, no había dejado de buscarlo, aferrándose a la creencia de que él también había sobrevivido. Esa esperanza era su faro en la oscuridad, lo que la impulsaba a enfrentar cada nuevo día en este mundo desolado. Abigail caminó por las calles, con los ojos siempre alerta. A pesar de la desolación, se había adaptado a esta nueva realidad. Había aprendido a ser rápida, silenciosa y cautelosa. Cada movimiento, cada decisión, estaba guiada por la necesidad de sobrevivir y por la determinación de reunirse algún día con su hijo. En ese mundo de sombras y ruinas, Abigail se había convertido en una superviviente, movida por el amor de una madre y la esperanza de un reencuentro. Avanzaba sigilosamente por las calles desiertas, su mirada constantemente escudriñando los alrededores, en busca de peligros o suministros. El silencio era roto solo por el viento, que soplaba entre los edificios en ruinas. Al pasar junto a un callejón sombrío, un sonido sordo captó su atención. Con cautela se asomó, preparada para cualquier eventualidad. Lo que vio en aquel rincón oscuro era una visión de pura desesperación y brutalidad. Un adolescente, de no más de 15 años, estaba arrodillado en el suelo, con su rostro y manos manchados de sangre. Frente a él yacía el cadáver de un perro, con su abdomen desgarrado y abierto. Con manos temblorosas, el joven arrancaba pedazos de carne cruda del animal muerto, llevándoselos a la boca, con una mezcla de hambre y repulsión. Abigail sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquella escena era un recordatorio desgarrador de hasta dónde podía llegar la humanidad en su lucha por la supervivencia. El mundo había cambiado, y con él las reglas de la existencia. La civilización había dado paso a la barbarie, y lo que una vez fue impensable, ahora era una realidad cotidiana. El joven levantó la vista, con sus ojos mostrando un destello de miedo y desconfianza. Abigail, superando su propia repulsión, y conmovida por un instinto maternal que había creído perdido, se acercó cuidadosamente. Su voz suave rompió el silencio, indicándole que no le haría ningún daño, y ofreciéndole algo de comida enlatada que llevaba consigo. El joven, llamado Mateo, era un espejo de lo que el mundo se había convertido. Había perdido a su familia en los primeros días del caos, y desde entonces había vagado solo, su mente y espíritu quebrados por el horror que había presenciado y experimentado. Abigail, viendo en él la sombra de su propio hijo perdido, sintió una conexión instantánea y profunda. En ese momento, decidió proteger a Mateo. Juntos formarían una alianza de compañía en medio de la desolación, un vínculo de supervivencia y dependencia mutua. En los días siguientes, Abigail y Mateo aprendieron a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Cada amanecer traía consigo el desafío de encontrar comida y agua,
y cada anochecer los encontraba buscando un refugio seguro donde pasar la noche. La ciudad en ruinas ofrecía tantos peligros como oportunidades. A veces encontraban latas de comida en tiendas abandonadas, otras veces tenían que huir de carroñeros hostiles o bandas de saqueadores. Abigail enseñaba a Mateo cómo moverse con sigilo, cómo buscar agua potable y cómo identificar alimentos no contaminados. A su vez, Mateo, con su juventud y agilidad, a menudo encontraba caminos y atajos que a Abigail le habrían pasado desapercibidos. A medida que pasaban los días, se desarrollaba un vínculo más profundo entre ellos. Mateo comenzaba a abrirse, compartiendo recuerdos de su vida antes del colapso. Abigail, por su parte, encontraba en Mateo una razón para mantener viva la esperanza. La idea de que su propio hijo pudiera estar ahí fuera, luchando por sobrevivir como Mateo, le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la tensión era algo frecuente en su día a día. Un incidente en particular marcó un punto de inflexión en su relación. Mientras buscaban provisiones, en un supermercado abandonado, Mateo encontró un viejo juguete, un coche de plástico, similar a uno que había tenido en su infancia. La nostalgia y el dolor lo abrumaron, y en un arrebato de furia, comenzó a destrozar lo que quedaba en las estanterías, gritando y llorando. Abigail, sorprendida y preocupada, logró calmarlo, pero el incidente dejó una cicatriz en ambos. La tristeza y la ira de Mateo eran una advertencia de que no solo luchaban por sobrevivir físicamente, sino también emocionalmente. Cada día era una batalla, no solo contra los elementos y los peligros del mundo exterior, sino también contra los demonios internos que amenazaban con consumirlos. A pesar de estos momentos de crisis, Abigail y Mateo continuaban adelante, apoyándose mutuamente en su viaje. La relación que habían forjado era una mezcla de compañerismo, dependencia y un entendimiento implícito de que en un mundo donde la esperanza era escasa, la conexión humana era su bien más preciado. Juntos, enfrentaban los horrores de un mundo post-apocalíptico, hallando en su unión una fortaleza que los mantenía vivos tanto física como emocionalmente. Un día, mientras exploraban, en busca de un lugar seguro para pasar la noche, Abigail y Mateo se encontraron con una casa que parecía intacta, en medio de la devastación general. La puerta estaba entreabierta, invitándolos a entrar. Con cautela, atravesaron el umbral, esperanzados en encontrar algo de comida, o tal vez ropa limpia. Sin embargo, lo que descubrieron dentro fue una escena que heló la sangre en sus venas. En el salón, los cuerpos de una familia yacían esparcidos, cada uno narrando su propia historia de terror y violencia. Un hombre y una mujer, probablemente los padres, estaban tendidos en el suelo, con sus rostros desfigurados por golpes brutales. En una esquina de la casa, los cuerpos de dos niños pequeños se encontraban abrazados, un trágico cuadro de miedo y consuelo en sus últimos momentos. La visión era un golpe brutal a la realidad del mundo en que vivían. La muerte y la destrucción no eran algo nuevo para ellos, pero la crudeza de esta escena en particular era abrumadora. Mateo, al ver a los niños, se cayó en el suelo, con su cuerpo temblando, incapaz de apartar la vista de la trágica escena. Murmuraba palabras incoherentes, perdido en el shock y el horror. Abigail, aunque endurecida por las experiencias pasadas, sintió un dolor agudo en su corazón. Se acercó a Mateo, intentando proporcionarle algo de consuelo. Esa noche no encontraron descanso. La imagen de la familia asesinada perseguía sus pensamientos, impidiéndoles encontrar la paz. Abigail comprendió que la lucha por la cordura era tan crítica como la lucha por la supervivencia física. En un mundo donde la barbarie era normal, mantener la humanidad se convertía en un desafío constante. Aquella casa abandonada, con sus secretos oscuros, había marcado un antes y un después en su travesía. Después del traumático hallazgo en la casa abandonada, Mateo comenzó a cambiar. Los horrores que había presenciado parecían haber fracturado algo dentro de él, dejando una cicatriz profunda en su mente. Abigail observaba con preocupación cómo se volvía más callado, más retraído, y sus momentos de lucidez se iban alternando con episodios de desconexión de la realidad.
Mateo empezó a tener pesadillas, gritando en sus sueños y despertando en medio de la noche, bañado en sudor y con los ojos desorbitados por el terror. Durante el día, a veces se quedaba mirando al vacío, perdido en sus pensamientos, o reaccionaba exageradamente a sonidos o movimientos repentinos. Abigail hacía lo que podía para calmarlo, pero se sentía cada vez más impotente ante la magnitud de su trauma. La situación se agravó cuando Mateo comenzó a tener brotes de ira incontrolable. En una ocasión, al no encontrar comida en una búsqueda, golpeó furiosamente una pared hasta lastimarse las manos. En otra ocasión, destrozó accidentalmente una botella de agua, vital para su supervivencia, en un arranque de frustración. Abigail observaba con creciente alarma estos episodios, consciente de que cada uno de ellos los ponía en mayor riesgo. La relación entre ellos se tensaba. Abigail se esforzaba por mantener la calma y ser un soporte para Mateo, pero era evidente que la situación los estaba desgastando a ambos. Mateo luchaba con sus demonios internos, incapaz de procesar completamente el mundo desolado en el que se encontraban. La carga emocional de su deterioro mental no solo afectaba su capacidad de tomar decisiones racionales, sino que también empezaba a erosionar la fortaleza mental de Abigail. Era claro que la mente de Mateo estaba fracturada por las experiencias traumáticas y la constante lucha por sobrevivir. Abigail se enfrentaba a la dolorosa realidad de que aunque podían luchar juntos contra los peligros físicos del mundo postapocalíptico, la batalla por mantener la cordura era una lucha mucho más solitaria y complicada. La sombra de la locura se cernía sobre ellos, y Abigail temía que si no encontraban pronto una chispa de esperanza, ambos podrían perderse en la oscuridad que amenazaba con consumir sus mentes. En su constante búsqueda de refugio y seguridad, Abigail y Mateo se encontraron con una cabaña aislada en medio de un denso bosque. La estructura, oculta entre los árboles, parecía un refugio ideal lejos de los peligros habituales que enfrentaban en las calles desoladas de la ciudad. Con cautela se acercaron y tocaron la puerta, esperando encontrar un lugar solitario y seguro para descansar. Para su sorpresa, la cabaña estaba ocupada por una pareja de ancianos. A pesar de la evidente desconfianza inicial, los ancianos accedieron a ofrecerles refugio al observar la juventud de Mateo. Compartieron con ellos un poco de comida, un gesto de generosidad en un mundo donde la confianza y la bondad se habían vuelto escasas. La noche transcurrió en una tensa calma. Abigail estaba agradecida por el techo y la comida, pero también consciente de la fragilidad de su situación. Mateo, por su parte, parecía inquieto, su mente claramente perturbada por los traumas y las presiones constantes de su lucha por sobrevivir. En un momento crítico de la noche, el frágil equilibrio se rompió. Mateo, atrapado en un estado de desesperación y locura, atacó a los ancianos mientras dormían. Su acto fue impulsivo y brutal, un estallido de violencia que no dejó oportunidad de defensa a la pareja. Abigail, despertada por los sonidos de lucha, llegó demasiado tarde. La escena que encontró fue desgarradora. Mateo, parado en medio de la cabaña, y los cuerpos sin vida de los ancianos en el suelo. La realidad del acto cometido por Mateo la golpeó con una fuerza devastadora, sumiéndola en una crisis profunda. La tragedia en la cabaña no solo representó un punto de quiebre en la cordura de Mateo, sino también en la moral y la esperanza de Abigail. Se enfrentaba a la horrible verdad de que el joven que había prometido proteger había cruzado un límite del que no había retorno, arrastrándola a ella también a un abismo de desesperación y conflicto moral. El asesinato de los ancianos inocentes era algo que no podía comprender ni justificar. Durante los días siguientes, mientras vagaban lejos de la escena del crimen, Abigail se debatía con un dilema moral y emocional que consumía sus pensamientos. Mateo, por su parte, parecía haberse retraído aún más en sí mismo, perdido en un laberinto de culpa y locura. Abigail observaba cómo la cordura del chico se desvanecía, dejando tras de sí un vacío lleno de peligro y desesperación. La relación entre ellos, una vez basada en la dependencia mutua y el apoyo, ahora estaba teñida de miedo y desconfianza. La decisión que Abigail debía tomar era desgarradora. Por un lado,
sentía una responsabilidad hacia Mateo, el joven que había prometido proteger, y que veía como un reflejo de su propio hijo. Por otro lado, la realidad de que Mateo se había convertido en un peligro tanto para sí mismo como para los demás era innegable. La posibilidad de que pudiera cometer otro acto de violencia era un peso que Abigail no estaba segura de poder soportar. La noche en que Abigail tomó su decisión más difícil, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Se encontraba sentada al lado de Mateo, quien dormía inquietamente. Mientras la luna se filtraba a través de las rendijas de la ventana, iluminando su rostro joven y atormentado, Abigail sentía un peso insoportable en su corazón. Con manos temblorosas, pero llenas de un amor materno que nunca había desaparecido, comenzó a acariciar suavemente el cabello de Mateo. Era un gesto lleno de ternura y dolor, un recordatorio de los momentos que había compartido con su propio hijo. En esa oscura y silenciosa habitación, Abigail comenzó a cantar suavemente una canción. Era la misma melodía que solía cantarle a su hijo para calmarlo y acompañarlo en el camino hacia los sueños. La canción, una simple melodía llena de dulzura y amor, parecía desentonar con la crudeza de su realidad actual. Sin embargo, para Abigail, era un puente hacia tiempos más felices, una conexión con el pasado y con la madre que una vez fue. Mientras cantaba, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, cada palabra de la canción, cargada de recuerdos y despedidas. Mateo, sumido en un sueño agitado, parecía calmarse bajo la caricia y la voz de Abigail. En ese momento, ella no era solo la superviviente, endurecida por las circunstancias, también era la figura protectora y amorosa que había sido para Mateo desde el día en que lo encontró. La decisión que Abigail había tomado era inimaginablemente dolorosa, una elección forzada por la crueldad de un mundo despiadado. Pero en esos últimos momentos junto a Mateo, ella eligió la compasión y el amor, brindándole la paz y la ternura que él había perdido hacía tanto tiempo. La melodía, un canto de amor y pérdida, se convirtió en un adiós silencioso, en una despedida final que solo el corazón de una madre podría expresar. En la oscuridad silenciosa, Abigail, con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, tomó la decisión más difícil de su vida. En un acto sombrío de amor y desesperación, puso fin al sufrimiento de Mateo, liberándolo de un mundo que había sido demasiado cruel. Este momento trágico dejó a Abigail con una cicatriz emocional profunda, un recuerdo constante de la brutalidad de su realidad. Sola, una vez más, continuó su incansable búsqueda del hijo que había perdido, una búsqueda que parecía cada vez más desesperada en el vasto y desolado paisaje postapocalíptico. Cada paso que daba estaba impregnado del peso de su decisión y del dolor de su pérdida. El mundo a su alrededor, lleno de ruinas y sombras, reflejaba su propio estado interno, un paisaje de desesperación y desolación. La esperanza de encontrar a su hijo se había convertido en un faro en la oscuridad, una pequeña llama de propósito en el abismo de su existencia devastada. En su soledad, Abigail no solo buscaba a su hijo, sino también un fragmento de la humanidad que una vez conoció y que ahora parecía perdida para siempre. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los relatos que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.